Vale, bueno, pues buenas tardes, ahora sí. Gracias por venir a esta nueva edición de las Píldoras Culturales organizada por la Asociación Cultural Evendai. Antes de comenzar, quiero agradecer de nuevo a la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa por su siempre disposición, apoyo, tanto técnico, visual, de espacio, etcétera. Es un placer estar siempre aquí, y también a Caja Rural de Navarra, que es, digamos, la organización que también sponsoriza este evento. Y sin más preámbulos, pues vamos a dar paso a Drácula, vampirismo y miedos sociales en la época victoriana, que va a estar presentado por, por dos investigadoras ligadas a la Universidad del País Vasco, Alba Jimeno y Olga Vicente, y que nos van a hacer, pues bueno, yo creo que pasar un buen rato entretenido, y gracias a ellas vamos a descubrir muchas cosas sobre Drácula y el mito vampírico, esperemos. Entonces, la forma de proceder en esta presentación va a ser como las anteriores. Va a empezar hablando, en este caso, Olga. Después, cuando ya acabe su ponencia, tendremos pues, unos minutos para realizar unas preguntas. Después volverá a intervenir Anne con otra canción. Después hablará Alba. Volveremos a tener preguntas. Nuestro ya famoso y conocido concurso para, ya sabéis, para tener dos entradas para dos personas para la próxima edición de Tártalo, en lo que sería el evento de los cortometrajes en Jimmy Jazz. Y cerraríamos todo el evento de nuevo con Anne. Así que gracias por estar aquí y empezamos. Voy a empezar saludando y presentando a Olga Fernández Vicente. Un abrazo y un aplauso. Abrazo. Olga Fernández Vicente es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y doctora desde 2013, con una tesis comparativa sobre James Joyce y Pío Baroja. Su investigación se centra en la representación de la violencia en la literatura, especialmente en los contextos irlandés y vasco. Asimismo, trabaja en la divulgación de la literatura clásica entre jóvenes mediante enfoques como la literatura juvenil, los arquetipos de Jung y la multimodalidad. Eso respecto a Olga. Y ahora, Alba Jimeno, un aplauso para ella, por favor. Alba Jimeno Ruiz de Larrinaga es investigadora predoctoral y doctoranda del programa de Literatura Comparada y Estudios Literarios de la Universidad del País Vasco. Graduada en estudios ingleses por esa misma universidad, donde también realizó un máster en literatura comparada, sus intereses académicos siempre han estado ligados al estudio de la ficción especulativa con perspectiva de género, habiendo realizado para su trabajo de fin de grado un análisis feminista de los aspectos góticos de los libros Terramar de Úrsula K. Le Guin. Y para su trabajo de fin de máster, un estudio de las adaptaciones de La maldición de Hill House desde una perspectiva queer. También cuenta con un máster en educación secundaria y enseñanza de idiomas, para cuyo TFM realizó un estudio de las aplicaciones de la ciencia ficción para la enseñanza en las aulas. Muy interesante, por cierto. Entre sus intereses de investigación, más allá de los mencionados, se encuentran los estudios postcoloniales y los fandom studies, perspectivas que le permiten abordar su investigación de forma interseccional. Así que ya veis que tenemos nuevamente un rico panel de ponentes. Y ya sí, damos paso a Olga, que va a empezar, si se aguanta la risa, con la presentación de hoy. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Lo digo más que nada por mi padre, que es que siempre se le olvida el apellido de mi padre. No soy Olga Vicente, soy Olga Fernández Vicente, me lo hace siempre, entonces ya es un poco cuestión personal. Y luego otra cosita es que este título es de mi presentación y luego Alba continúa con su presentación que complementa la mía desde una perspectiva más moderna, ¿de acuerdo? Bueno, como habéis oído, eso es cierto, yo soy joyceana y mis estudios no tienen nada que ver con esto, con lo cual cuando me reuní con Alba para ver de qué hablábamos, pues me encontré un poco perdida. Y entonces, ante el millón de ideas que me daba Alba, lo único que pude decir fue Drácula. Y entonces me quedé con el vampiro, ¿vale? Entonces, nada, pues dándole vueltas en mi casa a ver qué es lo que iba a hacer, me acordé que de jovencita todas mis amigas querían ser esta señora, la Candy Corazón, pero yo no quería ser ella, yo quería ser esta, que me molaba mucho más, además es vampira. Pero claro, estaba en mi casa el otro día y claro, estaba yo canturreando, porque a veces canturreo,
Y estaban cantándome la canción de la gran mujer esta, Alaska, que me la encontré un día en cine de barrio y se me cayó un mito, eso también es cierto, y me di cuenta de que dentro de algo que yo llevaba cantando muchísimo tiempo, pues que me encantaba, porque la bruja avería molaba mucho, los de mi generación, me entenderéis, molaba mucho, era muy mala, muy mala, muy mala, no me di cuenta de que me estaban metiendo un mensaje subliminal. Y el mensaje subliminal era que no se ría, la bruja avería, pero a la señora le rompe la lavadora y al señor le rompe el televisor. O sea que la bruja avería era muy mala, muy mala, muy mala, también tenía un poquito mala leche. Entonces me di cuenta de que realmente cuando nos ponemos a pensar en Drácula, yo soy de literatura irlandesa y realmente Drácula fue escrita por Bram Stoker, un escritor anglo-irlandés. Y bueno, no sé qué tenían los anglo-irlandeses, también lo digo, con los vampiros, porque luego está también Carmila de Le Fanu, pero yo me voy a centrar más que nada en Drácula. Y realmente cuando pensamos en Drácula, o al menos los de mi generación, mi quinta, pues luego han salido Dráculas más molones, ¿no? El de Coppola y todos estos. Pero el Drácula que yo conocí de pequeña y que me daba mucho miedo y que pensaba que iba a venir a veces, pero pensaba seguro que va a poner a mi hermano y se come a mi hermano, entonces yo estaba tranquila. Pero el que yo conocí era muy sangriento, y era el señor Christopher Lee con unos colmillos enormes y que además estaba lleno de sangre por todas partes. Aquello parecía una operación, básicamente. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es Drácula realmente. Drácula no es simplemente una historia de horror, aunque sí que es cierto que es una historia que, hombre, da miedo. Es un señor que se pasea por ahí, te clava los dientes, te la sangre y resulta que te conviertes en vampiro. Normalmente son las mujeres, también es cierto, ¿eh? No sé qué pasa ahí. Pero bueno, estamos planteándonos que esta obra se escribe a finales de la época victoriana. Entonces, el reinado de la reina Victoria fue muy largo, fue una época súper fructuosa para Inglaterra en muchos sentidos. Fue económicamente una época súper próspera, pero también fue una época en la que había muchas ansiedades sociales. ¿Por qué había tantas ansiedades sociales? Primero, la Iglesia pierde poder frente a otra serie de, digamos, estudios científicos. Vamos a ver luego que tenemos a Darwin, que publica su obra primordial y que genera y suscita esa pérdida un poco de, a ver, ¿creemos en la Biblia o creemos en Darwin? ¿Dónde estamos? Luego también hay una serie de cambios sociales. ¿Por qué? Porque existe una industrialización. Hay un montón de gente que emigra desde lo que son los pueblos, de las zonas rurales, emigran a las ciudades, se crean muchos guetos. Bueno, si habéis leído a Dickens alguno ya sabéis de qué estamos hablando. Hay muchos guetos, la gente, sobre todo mujeres y niños, son explotados en estas fábricas. Entonces existen unas diferencias sociales muy grandes y realmente que creaban mucha ansiedad. El papel de la mujer también se pone de repente en question marks, digamos. ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Por qué la mujer? Porque la mujer victoriana era súper sumisa, no tenía estudios, no tenía derecho a poseer nada, no tenía derechos a nada. Los derechos eran o bien o del padre o del hermano, si no había padre, o eran del marido. Ellas no tenían derecho a nada. Lo único que podían ser eran madres y punto pelota, no mucho más. Y luego tenían miedo a lo extranjero. ¿Por qué? Por toda esa inmigración que estaba habiendo a la ciudad. Y entonces, aparte de ese miedo a lo extranjero lo veían desde la perspectiva del contagio y la degeneración. Porque tenían mucho miedo a la sexualidad. En la época victoriana la sexualidad estaba totalmente reprimida, sobre todo la de la mujer, no vamos a engañarnos. Y entonces lo que pensaban es que si llegaba gente de fuera, extranjeros, como es el caso de Drácula, que esa gente iba a mezclar su sangre con la sangre británica y eso lo que iba a conseguir es que esa sangre británica ya no fuera pura.
Aparte de esto, tenemos miedo también, un miedo atroz a las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, porque la sífilis, además de ser una enfermedad muy peligrosa en el momento, te afectaba al cerebro, que acabas convirtiéndote en una especie de monstruo, ¿vale? O sea, fijaros lo que tenemos por detrás de una historia como Drácula, que yo me había quedado con el castillo, el sirviente y poquito más, no había ido mucho más allá. Entonces, con el origen de las especies de Darwin, que es la obra que os decía antes, ¿qué ocurre? Que de repente tenemos dos sectores que van en contra de Darwin. Darwin, de hecho, además tuvo una depresión, no sabía si lo que había hecho estaba bien o estaba mal, porque no solamente se enfrenta a él la Iglesia, porque la Iglesia dice que lo que está diciendo Darwin va en contra de lo que dice la Biblia, obviamente. Está diciendo que bajamos del mono, descendemos del mono, y la Biblia nos está diciendo que salimos de una costilla. Entonces, obviamente ahí había una controversia. Pero ¿qué ocurre? Que también los científicos se ponen en contra de él, diciendo que su obra no tiene ningún tipo de base, que realmente es pura inventiva. Entonces, partiendo ya de esta base, nos encontramos en que hay un resurgimiento religioso, por una parte. O sea, tenemos el fervor de aquellos que no quieren que la sociedad cambie, pero luego de repente empiezan a surgir una nueva serie de creencias en lo sobrenatural, en los fantasmas, los espíritus. Existen corrientes como la del mesmerismo, que es una cosa como lo de, ¿cómo se llama? Cuando te ponen las manos para curarte, pues creían en eso, en que por el espíritu animal del hombre, si alguien posaba sus manos sobre ti, te podía curar. Luego existe el espiritismo, que yo creo que sigue existiendo, pero bueno. Y algo gracioso en el espiritismo es que normalmente el papel de la medium, que era lo importante dentro de esas reuniones, que además se creaban las asociaciones y de todo, era siempre una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer siempre se ha supuesto que es más, yo qué sé, es más fácil que un espíritu entre en una mujer, sobre todo si es maligno. O sea, no sé qué tenemos que les atraemos, algo nos dejamos hacer algo, no sé. Bueno, entonces, en toda esta época, con todo este contexto social, político, etcétera, surge el género gótico. La novela de Drácula siempre se ha colocado dentro de este género gótico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en el género gótico? Yo no soy experta, ya no me voy a poner en ridículo, entonces lo único que os voy a decir un poco es, pues bueno, que se trata de una vuelta al pasado, se busca, la diferencia también hacen entre el horror y el terror, pero buscan un poco lo macabro, lo diferente, y surge también la figura del antihéroe. ¿Y quién es ese antihéroe? Drácula es el antihéroe, ¿vale? Para ponerlo en otras palabras, creo que luego mi compañera va a hablar de él también, es un poco como el de 50 sombras de Grey, o sea, el de 50 sombras de Grey. Este señor es un señor que no sé por qué además todos tienen un montón de dinero, este es conde, porque si no llegaba a sido conde se lo habrían cargado antes. Pero es que son siempre gente con mucho poder, son súper atractivos y van siempre detrás de las mujeres. Y si lo comparáis un poco es el mismo rol, lo que quieren tener es a una mujer sumisa también. ¿De acuerdo? Entonces, surge también el tema del exilio como motivo literario, y ese exilio va a ser siempre el de un hombre también. ¿Qué le ocurre a ese hombre y por qué se exilia? Porque va buscándose a sí mismo. Normalmente ha sido un pecador, ha cometido algún tipo de crimen, puede ser un crimen real o puede ser un crimen interno, está buscando siempre su lugar en la sociedad. ¿Vale? También le pasa a Drácula, que el pobre hombre se va hasta Londres, es que también. A ver, entonces llegamos a Bram Stoker. ¿Qué tenemos en Bram Stoker? Pues nos encontramos que tenemos las tradiciones antiguas y las ideas nuevas. O sea, dentro de la novela, y tiene mucha gracia porque la novela es de 1897, pero había aparecido el telégrafo, había aparecido las cámaras fotográficas. Y entonces toda la novela se basa en recortes de periódicos,
en telegramas. Existe esa comunicación continua. Y tenemos que de repente nos aparece una cámara fotográfica y nos están hablando de transfusiones de sangre, como la que le tienen que hacer a Lucy, que luego se convierte en vampira. Y nos están hablando de transfusiones de sangre y luego llega el señor Van Helsing y tiene que matar a Drácula con una cruz, unos ajos y una estaca en el corazón. Entonces tenemos a Drácula, que representa el folclore, es un vampiro, está fuera del mundo de la ciencia, y la ciencia representada como Van Helsing, ¿de acuerdo? Y luego los miedos que acechaban a la sociedad victoriana. Vale, ¿qué ocurre con Drácula? Drácula es una novela muy sexual, si lo veis, desde la perspectiva de que, cierto, no hay ningún tipo de relación sexual, digamos, más que lo de las vampiras, que no lo tengo muy claro yo, con Jonathan al principio, pero la manera que tiene Drácula de atacar a sus víctimas es una manera de penetración. Realmente les clava los colmillos. Y lo que está haciendo es eso a lo que tenían tanto miedo los de la sociedad victoriana. Lo que está haciendo es estar envenenando su sangre. Es decir, si consigue envenenar tu sangre, al final te conviertes en un monstruo. ¿De acuerdo? Vale. Siento lo de la figurita del Drácula, pero es que me hizo mucha gracia, le puse, o sea, así más. Entonces, se trata de una alegoría sexual en la que la virtud femenina inglesa es amenazada por depredadores forasteros. Este hombre es rumano. Llega ahí, además es que llega pues ahí en un barco, se come las ratas, se come todo. O sea, no saben qué enfermedad ha habido, pero el conde llega a su casa en Londres, todo súper bien. Y está enamorado de Mina. ¿Quién es Mina? La prometida de Jonathan, que es el secretario que había llegado a su supercastillo y al que atacan las supervampiresas. Porque claro, bueno, eso lo vemos luego. Las supervampiras, vamos a llamarlas. Entonces, Mina, que es muy buena, muy pura, muy inteligente, porque es una mujer educada, etcétera, 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 es la víctima, en un principio, a la que Drácula sigue, a la que Drácula persigue. Mina es tan buena, tan buena, tan buena, que hasta se queda cuidando en su luna de miel, se queda cuidando de su marido o de su prometido, en un convento. O sea, fijaros, eso es devoción, eso es lo que tiene que hacer una mujer. Y luego, la amiga íntima de Mina, ¿quién es? Pues Lucy. Y Lucy, pues no. Es amiga de Mina, pero no es igual, no es la amiga buena, no. Entonces, Lucy representa otro tipo de feminidad, la nueva mujer, que eso es algo muy importante también. En esa época surge la figura de la nueva mujer. Y ese tipo de nueva mujer aterraba a la sociedad victoriana. ¿Por qué? La nueva mujer exigía derechos. ¿Cómo se atreve? Pero la nueva mujer lo que pedía era educación, pedía derecho a asistir a la universidad, a tener estudios, a tener posesiones. No que lo suyo fuera de su marido, no. Yo quiero lo mío. Y entonces las consideraban o bien excesivamente masculinas, con lo cual no eran mujeres, o bien las consideraban vampiresas, como demasiado sexuales. Entonces, este personaje de la nueva mujer está encarnado en Lucy. Los críticos dicen que Bram Stoker intentó hacer una crítica a esa nueva mujer, porque al final, os voy a destripar Drácula, porque yo creo que ya la habéis visto todos, o lo habéis leído, pero al final Lucy muere, porque es mala, y Mina, que es buena, se salva. Pero creo que es lógico. Entonces, ¿Lucy qué pasa? Pues Lucy es un espíritu libre, angelito. Además, luego veremos que hay dos, el Drácula con el que yo crecí y luego el Drácula moderno, este de Coppola. Y Coppola además la pone de pelirroja, que ya es que me parece la pera, no sé, o sea, ya es como encima de todo pelirroja. Pero bueno, la cuestión es que a Lucy lo que le hacen es... pues llega un día, es una mujer muy guapa, muy libre, ella quiere vivir la vida, quiere ser joven y quiere ser una nueva mujer. Y, pues en un día, que no creo que nos haya pasado a ninguno de nosotros, le piden matrimonio a 3 hombres. ¿Y qué le pasa a Lucy? Pues que Lucy no entiende por qué tiene que escoger a uno.
Y entonces dice, why can't they let a girl marry 3 men or as many as she wants and save all this trouble? ¿Por qué tiene que escoger? Y aquí eran los 3. Entonces es la víctima perfecta para Drácula. ¿Por qué? Porque si bien no, pero sí es sexualmente más activa, digamos, que Mina, llamémoslo de alguna manera. Ella quiere 3 hombres en su vida, o tantos como pueda ser posible. No quiere solo uno, no quiere tener que escoger. Entonces, lo que os he dicho antes de las transfusiones de sangre es, como sabéis, a Lucy le ataca a Drácula y le empiezan a hacer transfusiones de sangre. Y en cierta manera tiene gracia porque las transfusiones de sangre se las hacen de cada uno de las personas, de los hombres que le han pedido en matrimonio. Los 3 dan su sangre por Lucy. ¿Qué ocurre? Que al final Lucy muere. Está un poco cantado. Lucy muere, pero no muere, se convierte en un no muerto, se convierte en un monstruo. Y para demostrar que es un verdadero monstruo, no solamente es que se ha convertido en una vampira, es que se alimenta de niños. Y entonces en la siguiente quotation que os he puesto ahí, lo siento, los he puesto en inglés porque es que no tenía la versión en castellano, pero bueno, yo os la cuento. With a careless motion, she flung to the ground, careless as the veil, the child she had clutched strenuously to her breast, growling over it as a dog growls over a bone. Vamos, que coge la mujer el niño que llevaba en el pecho, que se lo estaba comiendo, no estaba haciendo otra cosa, lo tira al suelo y la comparan con un perro con un hueso. O sea, no solamente es pérfida, malvada, porque quiere casarse con 3 hombres, sino que además no tiene ningún sentido de maternidad. Y eso no puede ser. Una mujer tiene que tener el sentido de la maternidad despierto. Y bueno, no os quiero aburrir mucho, ¿eh? Llegamos a las interpretaciones en el cine. Y tenemos el Drácula mío, el de que iba a ir a mi casa, pero yo esperaba que se comiera a mi hermano. Y luego el de Coppola, que la volví a ver hace poco, porque claro, tenía que venir a daros esta charla y se me había olvidado ya totalmente la película. Y en su momento la película me gustó mucho, pero joder, la vi el otro día y es que me vais a perdonar, pues estaba todo el rato esperando que me cantase Imagine, el pobre hombre. O sea, es que se parece a John Lennon. Y entonces, claro, ahí tuve un momento de shock, porque si veis en el póster de la película Drácula, la primera, es The Terrifying Lover. O sea, es una mente que aterroriza y que solamente lo que vemos es que la mujer está ahí, se está dejando porque la pobre no puede defenderse de ninguna de las maneras ante este hombre que le ataca y que además, pues bueno, es que es muy violento, etcétera, etcétera, etcétera. Y veis además que hay sangre, siempre hay sangre. Y luego vemos aquí la de Coppola. Oye, y es una historia de amor súper bonita. Entonces yo ahí me quedo un poco perdida. ¿Cuál me gusta más? Pues mirad, en Drácula, en la que yo vi de pequeña, era un depredador violento, muy violento. Y la película se basaba en el terror que causaba, en la agresividad que tenía, en que era una amenaza para todos. Incluso para los que vivíamos en Basauri, que sepáis, que como se podía mover por todas partes, porque pensad que este hombre, en la obra de Bram Stoker, este hombre hace que Drácula, si bien no puede pasear por el sol, que luego el de Coppola sí, yo creo que es por las gafas de sol, pero se puede convertir en lo que él quiera, en un vampiro, en un lobo, y se recorre las calles de Londres. El peligro está ahí. Todo el mundo puede ser víctima de ese hombre. Y luego llegamos al gran Coppola, que es, no me digáis que no. O sea, yo le veo Imagine total. O sea, es que claro, la estaba viendo el otro día y digo, pues bien, o sea, la parte es en la que parece como un anciano con ese casquete que le ponen, pues vale, da un poquito más de miedo, un poco más de repelús que de miedo, también digo. Pero es una versión muy romántica. Este hombre pierde a su amada y va en busca de su amada, pero de su amada que murió hace muchos años y que él ve representada en Mina. Entonces, realmente es una figura trágica, te da hasta penita.
O sea, es un amante condenado y es un personaje muchísimo más humano. Este tiene sentimientos, este se expresa y este convive con la sociedad. No está ahí en un ataúd metido y sale por las noches y hace sus cositas. Este no. Y, bueno, pues como no quería enrollarme mucho, os voy a dar mis conclusiones. Que Drácula es mucho más que una novela de terror. Refleja las preocupaciones sociales de la época victoriana, la sexualidad reprimida, el papel cambiante de la mujer, el miedo a lo extranjero, la ansiedad sobre la degeneración social. Y me gustaría hacer un pequeño apunte aquí. Esto realmente no se puede cerrar solamente la época victoriana. Yo creo que hoy en día todavía tenemos esos miedos y esas ansiedades sociales ante lo extranjero, sobre todo, ante la otredad, ante todas estas cosas. Por eso el mensaje de Drácula yo creo que sigue vivo hoy en día y que podemos aplicarlo también a nuestra sociedad. Voy a cerrar con un chascarrillo. El otro día le escuché a Javier Clemente, no sé si vosotros sois de Bilbao, sois todos de aquí, me imagino. Pero Javier Clemente es un crack. Me diréis lo que queráis, pero Javier Clemente, o sea, vamos a ver. Sabemos que se pierde por la boca. Y el otro día le hicieron una entrevista, ¿sabéis quién es, no? El que era el entrenador del Atleti, un boca chancla, el hombre, pero es que me encanta. Y entonces el otro día le hicieron una entrevista y, claro, vosotros sabéis que en el Atleti nosotros jugamos con cantera. Y entonces, pues Clemente, que no se calla ni bajo el agua, empiezan a preguntar y tal por la cantera y dice, no hombre, de la cantera éramos nosotros, que veníamos en alpargatas. Pero los que vienen ahora, mira, pasan por ahí y le ponen 8 meses a jugar en un equipo de héroes de aquí y ya es de los nuestros. Hombre, eso es un poquito también de otra edad, digamos. O sea, quiero decir que no es un mensaje que esté acabado. Drácula no está terminado. Hombre, después de lo de Coppola no sé yo qué deciros, pero Drácula no está acabado. O sea, la historia, o sea, el señor vampiro que va a venir, te va a morder y tal, no sé qué, no sé cuántos, vale, eso puede ser que esté acabado. Pero lo que realmente va debajo de toda esa historia del vampiro que te acecha en la noche, que llega a tu puerta o a tu cristal, eso sí. Pero el resto de las cosas, el miedo a los cambios en la sociedad, el miedo al otro, yo creo que todavía eso sí es muy vigente y por eso la obra de Stoker sigue teniendo vigencia y se siguen haciendo adaptaciones cinematográficas y otra serie de cosas que os va a contar Alba, que sabe mucho más del tema que yo. Y muchas gracias por escucharme. No se van a reír tanto. Muchas gracias, Olga. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas que podáis o queréis hacerle a Olga, que no estén relacionadas con el Alavés, que todos sabemos que es bastante mejor, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno. Sí, pasamos ahora. Venga, es vuestro turno. ¿A qué me van a hacer preguntas? Si quieren. No tengáis miedo a preguntar, ¿eh? Bueno, cuidado conmigo, ¿eh? Sí, me ha gustado lo de la otredad, una pequeña nota histórica con eso. Lo que hacen también los británicos, sobre todo en ese momento, es apropiarse de la historia rumana, con dos personajes. Uno es Vlad Tepes, el empalador, que es un héroe nacional, y el otro la condesa Báthory. Quiero decir, las dos, que Báthory, ¿no? Es en la última película de La maldad de Jaume Ulloa y tal, es de la que aparece ahí, es por antonomasia el mal con nombre de mujer, ¿no? Entonces pertenece, esa es la imagen de una aristócrata que mata, que quiere ser inmortal. Eso es parte de la leyenda, ¿eh? Porque siempre se dice que se crean leyendas por eso. Pero hace los dos, incluso con Drácula lo que es interesante es que Drácula quería decir dragón, porque era miembro de una orden de caballeros de la Edad Media que lo que hace es parar al Imperio Otomano. Por eso los hace
empala, literalmente, por eso le llaman, pero si vas a Hungría o esto, es una de las cosas de apropiación que son terribles, que es lo que hacen los británicos también, de apropiarse de las tradiciones de todo el mundo, reinterpretarlas y devolverlas, ¿no? Entonces, esos elementos, lo que tú has dicho, la imagen de la mujer más liberada, etcétera, que muere, es Bathory. Es literal, ¿no? Entonces, por eso te quería decir que en esa otra edad también hay apropiación cultural desde una óptica colonialista y si conocemos a Vlad Tepes es por Drácula, ¿no? Que no tiene nada que ver con el personaje, etcétera. Y lo malo es que los rumanos que están aquí en nuestras escuelas, en el momento que dice rumano y dice, ¿conoces a alguien? Solo conocemos a Drácula y a Ceausescu. Muchas gracias, muy interesante además. Bueno, muchas gracias por la charla. Creo que ha sido súper didáctico y nos ha gustado mucho. Bueno, pues pensando un poco la película de Coppola, porque yo no la había visto, que al final es esta romantización de Drácula y al final ¿qué da más miedo? ¿Drácula, que es explícitamente monstruoso y va transparentemente de lo que es? ¿O quizás estas historias que romantizan o justifican un poquito este control de la feminidad que hace un poquito esta masculinidad más tóxica y que al final se está reproduciendo ahora, como has dicho, con 50 sombras de Grey o en las películas románticas estadounidenses que aparecen en Prime Video o lo que sea, que al final igual tiene incluso más peligro, ¿no? Porque se esconden más y al final siguen con ese discurso, ¿no? A ver si nos podías decir algo al respecto. De eso hablo yo. Ay, no De tengo eso, micrófono. de eso va a hablar ella. Es que realmente nos juntamos para ver qué decía cada una más o menos, ¿eh? Pero, Dile. vale, desde mi perspectiva. Sí, claro. Hombre, yo cuando vi Drácula de pequeña, me vais a perdonar, pero estaba acojonada. O sea, yo os digo en serio, que yo pensaba, digo, es como a mi hermano. O sea, total, ¿qué más da? Pero, o sea, que de verdad da mucho miedo. Ahora que me da pavor este tipo de figuras como el de 50 sombras de Grey, etcétera, porque, hombre, a mí me da igual. Pero veo a las adolescentes y veo a las jóvenes y realmente se están comprando ese tipo de imagen de hombre al que tienen que, y el hecho de que tienen que ser sumisas, y me da pavor, o sea, pero pavor. Este feminismo por el que luchamos tantísimo, las de mi generación y siguientes, etcétera, y que resulta que ahora de repente las niñas tienen que hacer lo que digan sus novios, es que no lo entiendo. Entonces, ¿quién tiene más peligro? Hombre, creo que no tengo ni que contestarte. Peligro tienen, y las historias estas, las novelas estas maravillosas que están surgiendo hoy en día, en las que la mujer es deslumbrada por un hombre, todos son superpoderosos. Oye, no hay un pobre, ¿eh? De verdad. Es una cosa... Además son todos guapos, altos... O sea, yo no sé dónde los venden. Pero es que encima, o sea, se creen eso. Yo trabajé en un colegio y realmente es que veías el control de las... Cuando había una pareja. Veías el control de, por ejemplo, controlarles el iPad, controlarles el móvil. Que a mí eso, desde mi perspectiva, que yo vengo de muchos años atrás, que luchamos por tener una igualdad, a mí me da verdadero terror. A mí el señor de los vampiros estos, bueno, no se come a mi hermano, aviso, ¿eh? Ahí está. Pero yo lo intenté. Pero bueno. Ahí. Arratsaldeon, lo que me he fijado yo, el miedo al extranjero. Normalmente, ahora que ha salido una reglamentación, algunos partidos están azuzando este miedo y sobre todo los hombres, porque dicen que van a venir violadores, van a venir no sé qué. ¿No subyace en nosotros algo de eso en la sociedad actual? Sí, por eso os digo que yo creo que también hay que darle una vueltita. Que sí, es que tenían mucho miedo a los que venían de fuera y que además podían poner en peligro la virtud de sus mujeres, pero es que nosotros yo creo que hacemos un poquito lo mismo. Y además
Bueno, pues esto ya es una opinión personal, claro, como todas. Pero además es que la cuestión es que nosotros lo que hacemos es generalizar. O sea, yo entiendo que me da igual que sea yo siempre digo lo mismo, me da igual que sea de Extremadura, de Gijón o que sea de Bilbao. Hay gente buena y hay gente mala. Pues lo mismo será el extranjero que viene a trabajar y a buscarse las alubias, como muchos españoles tuvieron que irse fuera. Y oye, habrá el malo, pero todos no van a ser malos. Ni todos los que estamos aquí somos buenos, creo yo. Eso sí, el Atleti son todos de cantera, ¿eh? Vamos, eso os lo digo yo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a cerrar yo con un pequeño comentario, pregunta, porque... ¿El apellido de mi padre? Vicente. Ya sé que es Fernández. Bueno, has comentado, ha estado bien, ¿no?, el comentario del darwinismo, cómo en la época pues se avanza, digamos, hacia la ciencia, ¿no? Y el plano místico, religioso, queda un poco relevado. Sin embargo, es verdad que Drácula, en cierta manera, quiere recuperar esa esencia. Creo, y esto es un poco el comentario, a ver cómo lo ves tú, que si exploramos la obra nos damos cuenta cómo los medios más científicos, más avanzados, como puede ser el tren que llega tarde a los destinos, el telégrafo que no funciona bien, las propias transfusiones que acaban siendo inútiles, todo lo que está ligado a la ciencia moderna, falla. Y que es lo único realmente que funciona cuando volvemos a lo antiguo, a lo místico, cuando hay que coger el palo y empalar, ¿no?, al vampiro y los ajos y la cruz, la fe. ¿Cómo ves esto? Sí, se me ha olvidado deciroslo. Lo tenía apuntado, ¿eh? Se me ha olvidado deciroslo. Es que al final lo que hace es, claro, sí, tenemos como dices, tenemos muchos avances técnicos, somos súper listos, la ciencia ha mejorado muchísimo, pero llega este señor y este señor con la ciencia no se le puede hacer nada. O sea, realmente él queda por encima de la ciencia. Y entonces la obra cuestiona el papel de la ciencia. Cuestiona si en realidad esos avances son tales o no. Si realmente hemos avanzado tanto como creemos o no. O sea, que sí, que al final lo que mata es la estaca en el corazón, creo que luego le cortaban la cabeza, y la cruz. O sea, que sí. Bueno, pues cerramos con un fuerte aplauso para Olga. Y damos paso a Ana Belén para que toque la segunda pieza del día. No se te ve bien. Vale.
Muchas gracias, Anne. Pues nada, ya todo tuyo, Alba. Vale, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Vale, pues buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a Olga por hacer la parte difícil, que es presentar a Drácula y todo esto para que yo pueda meterme en mi parte, pero también por darme la oportunidad de compartir el escenario, porque la verdad es que es una persona maravillosa y la respeto mucho, y nada, es un placer estar aquí. Luego pues. Pero eso, yo aquí, la verdad, la figura del vampiro, yo trabajo sobre todo con mucha literatura contemporánea, trabajo con mucho cine, con adaptaciones, y una cosa que me interesaba mucho, si nos metíamos a hablar de la figura del vampiro, que al final, como podéis ver, es lo que hemos hecho, es ver cómo ha evolucionado y cómo ha llegado a hoy en día, no solo a, digamos, el siglo XXI, sino a 2020 y en adelante, porque digamos que lo del principio, como vais a ver, seguro que os es más familiar, y lo de después todavía estamos un poco tanteando el terreno. Entonces, para empezar un poquito, el vampiro, o la figura del vampiro, no la inventaron los victorianos, ¿vale? No llegaron los ingleses y dijeron un señor que chupa sangre, no. Esto es un mito que está geográficamente muy extendido, ha existido en muchísimas civilizaciones y es en el siglo XVII cuando tanto en inglés como en francés como en alemán tenemos la palabra vampiro o vampir o variaciones, que en realidad eso viene del protokazajo tártaro, upir, bruja. Luego evoluciona y hay culturas en las que se queda con esa connotación de brujería, pero en otras en las que pasa a denominar a ese bicho que se puede levantar después de muerto y chuparte la sangre. Como os he puesto ahí, pues tenemos la estriga polaca, tenemos el bricolacas griego, el yangtze en China, que están geográficamente localizados, pero luego tenemos figuras como el obafillo en Ghana, que pertenece a la religión y cultura santi, o el Camazotz, que es un murciélago gigante que come gente, porque chuparte la sangre es poco, y que pertenece a la cultura maya. De todo esto, pues eso, a través de la figura de Vlad Tepes, como han comentado antes en el público, y Báthory, etcétera, pues los británicos durante el siglo XIX se escriben estas tres novelas que son, yo creo que los cimientos del mito del vampiro como lo conocemos en Occidente. Ante todo eso, subrayo lo de Occidente porque casi todas las obras de las que voy a hablar yo son desde una perspectiva anglófona, pero la figura del vampiro ha tenido desarrollos distintos en otras culturas. O sea, ahora mismo, si nos vamos a Japón a ver qué están haciendo con los vampiros, pues sí, tienen un fetiche con lo inglés del siglo XIX, pero es distinto a cómo hemos acabado aquí. Estas tres novelas son Drácula, de la cual os he hablado de Olga, y es la última en aparecer. La primera es El vampiro de Polidori, que la escribe la misma noche que se escribe Frankenstein, porque está hasta las narices de su amigo Lord Byron, y entonces escribe esta historia de un monstruo, chupa sangre, chupa energías, que te drena, y bueno, creo que todos hemos tenido un conocido así. Y por otra parte tenemos Carmilla, que es la base o el cimiento de casi todas las historias de vampiresas que tenemos hoy en día y casi todas con connotaciones lésbicas, porque al final en Carmilla lo que tenemos es un poco ese miedo a la sexualidad femenina que aparece en Drácula, pero multiplicado por eso de una señora ha venido a por mi hija, están haciendo cosas en su habitación a la noche. Connotaciones más que evidentes, creo. ¿Cómo nos llega todo esto al siglo XXI? ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues me salto los 80 porque si no nos podemos quedar aquí hasta mañana pasado, pero Olga ha puesto lo que es un poco la tesis por la que voy a empezar yo, que es que todo es culpa de Francis Ford Coppola, ¿vale? Este señor llega, hace su Drácula, creo que es en el año 90, sí, el 90-91, y esto es un romance trágico, ¿vale? Drácula es una figura trágica, es el antihéroe victoriano, reimaginado a los tiempos modernos. Y esto nos va a perseguir pues, unos 20 años. Vamos a tenerlo aquí. Entonces, ¿qué tenemos durante los primeros años del siglo XX? Pues un montón de adaptaciones de novelas en general de índole romántica o juvenil, dirigidas a mujeres, donde se aparta totalmente ese aspecto del vampiro como otro colonial o extranjero, y nos quedamos solo con la parte sexual, romántica, va a venir chico guapo con muchas novias o solo una, como veremos ahora al hablar de Crepúsculo,
Y pues eso, en general, críticamente tiene una recepción bastante pobre, pero eso tiene, en parte sí que tiene que ver con que algunos de estos textos, pues como literatura, la prosa tal, pero también es cierto que todos tienen una demografía femenina que en general críticamente la recepción siempre ha sido muy pobre y recibió un escrutinio que otras obras no recibirían. Tanto True Blood como los diarios, Vampire Diaries, los diarios del vampiro, no me acuerdo ahora cómo se llama en castellano. También otra a las que tenemos que estar agradecidas, y más que nada porque luego va a volver, es Anne Rice, que en los 80 escribe sus crónicas vampíricas, las entrevista con el vampiro, que es la primera que, digamos, humaniza ese vampiro y crea toda esta figura de también, o sea, el guapo torturado que luego Coppola solo va a reforzar y al final va a llegar a más gente. El mayor criminal de todos estos y con el que todos estamos familiarizados es Crepúsculo, por supuesto, de Stephenie Meyer, que es una saga de novelas juveniles que luego se adaptó al cine. Y la movida con Crepúsculo es bastante extensa. Para los que no sepáis el argumento, esto es una muchachita que se llama Bella Swan, que se muda al Pacífico Noroeste en los Estados Unidos, a una ciudad que se llama Forks, y de repente hay una familia milenaria de vampiros, se encuentra con un muchacho que es vampiro y, bueno, ¿cuántas novelas son? 4 o 5 de tormento y romance son así de gordas. Y bueno, y de fondo tenemos también a un interés romántico que es un hombre lobo, que es nativo americano, vamos a hablar también de eso. Entonces, Crepúsculo, por un lado, refuerza unas cuantas ideas y conceptos que son bastante victorianos y bastante, digamos, conservadores o retrógrados, porque la autora es mormona. Y a la autora, en todo momento, este vampiro que recibimos es un tabú, pero es un tabú suavecito. O sea, no estamos aquí haciendo nada terrible. No podemos tener sexo antes del matrimonio, el niño viene justo después, las cositas. Y luego, eso, por un lado, el modelo de relación que se nos presenta no es progresivo, no es nada pues así, pues lo que estaban comentando antes es luego lo que va a dar paso a nuestro Christian Grey y demás, pero por otra parte también la novela, eso, está situada en lo que es un pueblo, que es un refugio nativo americano, y a nuestra amiga Stephenie Meyer le cae mucho, ya no solo desde el lado de la representación de cómo todos estos nativos americanos que aparecen en la obra aparecen descamisados, aparecen como criaturas casi animales, sin medios, no representan más que un porcentaje muy chiquitito de la población del lugar, sino que aparte cuando se hacen las películas y todas estas cosas, esta señora no va en ningún momento a intentar que esta gente obtenga ni trabajos ni medios. Entonces el vampiro, digamos, se convierte casi en lo contrario de lo que era antes. No es el extranjero, no es el otro social, es un guapo rico que estaba ahí. Y ese miedo que generaba se deja de lado y lo convierte como en un, pues eso, en un sex icon, en un sex symbol, perdón. No es esto lo único que está pasando entre 2000 y 2010 con los vampiros. Por un lado tenemos los vampiros, lo más importante, y por un lado tenemos los vampiros como superhéroes, con todo el tema de Underworld, Blade y estas cositas, y luego por otro lado, déjame entrar, que me parece muy interesante, y luego más adelante nos será útil para comentar un par de cosas, que son dos películas, es una novela de la que se hacen dos adaptaciones, una sueca y otra americana, porque ya sabemos que los americanos no pueden leer letras de más de 2 centímetros de grosor al fondo de la pantalla, en el que el vampiro dejamos de lado este mito romántico y hablamos de infancias marginales y de traumas generacionales a través, bueno, como es una novela sueca y es una película sueca, es bastante sangrienta, es bastante deprimente, pero sí que pasamos a este foco en el que el vampiro vuelve a ser un ente marginal y es un ente que es monstruoso, pero al mismo tiempo recupera esa humanidad que no sé si Edward Cullen tiene, yo creo que no. Seguimos. ¿Qué ocurre en 2010? Pues bueno, Olga lo ha chafado antes. ¿Creíais que os habíais librado de Crepúsculo? No, solo estaba de parranda, no había muerto. ¿Por qué digo esto? Vale, 50 sombras de Grey no es una historia de vampiros al uso. No tenemos colmillos y Christian Grey puede tomar el sol, aparentemente, pues eso dicen. Pero ¿qué pasa? Por un lado, 50 sombras de Grey sale de una narrativa fan de Crepúsculo, se publica tradicionalmente
y entonces tiene un montón de marcas narrativas idénticas a Crepúsculo y a sus personajes, y por otro lado se genera la figura que más adelante va a aparecer en la literatura romántica muy a menudo, en obras como After y otras que han aparecido más adelante, del vampiro emocional. Es decir, no te está chupando la sangre, pero te está chupando las ganas de vivir. ¿Os acordáis de Polidori? Pues un poco eso, pero representado eso en el millonario, rico, blanco. Una vez más, no es un otro, son los que están dominando la cadena trófica, podríamos decir incluso. Y bueno, por comentar un par de cositas de 50 sombras de Grey, como ocurre con Crepúsculo y todas estas cosas, sí que recibe una crítica muy dura por ser literatura rosa y literatura mala, o sea, a nivel prosa, estilístico, etcétera, 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 pero también recibe todo este sobreescrutinio por ser es literatura erótica femenina, con la marca esa erótica, lo cual Crepúsculo no era. Entonces sí que recibe críticas que no le vienen a cuento, pese a que en el fondo la historia está romantizando una relación de abuso que no debería estar siendo romantizada, y además metemos todo el aspecto fetichista en medio, y el escrutinio y las críticas se duplican, triplican. Es una situación bastante mala para eso. Pues hubo muchísima gente escribiendo sobre el tema, y todavía podéis encontrar sobre gente que está metida en el mundo del fetiche, como es que el libro es una mala representación, pero aparte de eso, por el aspecto de que es que representa una relación abusiva, y no es que la ficción no pueda representar estas relaciones abusivas, sino que es que la autora no es consciente de que lo está haciendo, e incluso defiende, la maravillosa E.L. James, que hay que leerse bien el libro. Esto es un romance. Que bueno, los que estéis familiarizados ya sabéis que no. Aparte, 50 sombras de Grey tiene una sombra muy alta, y lo acabo de decir, acabo de hacer un cálculo del inglés, lo siento. Pero en los 2010 también hay más cositas de vampiros. Por un lado, sigue el género este del que hemos hablado, de los vampiros como superhéroes. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Esto es una película que existe, igual habéis visto un cacho. Y por otra parte, pasa una cosa muy chula entre los años 2013 y 2014, y es que salen estas 3 películas. Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, Lo que hacemos en las sombras, de Taika Waititi, y una chica vuelve a casa sola de noche. ¿Qué pasa con estas 3 películas? Que las 3 son conceptos originales. No estamos estamos bebiendo de Drácula, pero no estamos bebiendo ni de novelas ni de obras que están antes, y que salen todas del cine indie, y todas exploran conceptos totalmente distintos de lo que es el vampiro y lo que puede implicar ser un vampiro. Por un lado, la primera, Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, es de 2013, explora a los vampiros como, bueno, ¿qué pasa si llevas 500 años vivo y estás cansado, igual estás un poco triste, y va a venir la hermana de tu novia a vivir con vosotros? Entonces, explora, digamos, desde una perspectiva más nihilista, más cansada. No sé si estáis familiarizados con el cine de Jim Jarmusch, también tiene este humor, como lo definiría como cansado, pero es que si veis entrevistas con el señor, él también da un poco esa imagen. Y explorar al vampiro, eso como lo humaniza, pero desde una perspectiva que antes no veíamos, porque los vampiros eran guays o monstruosos, y aquí son un poco, pues, tu amigo que debería igual ir al médico a que le receten un par de pastillas, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos Lo que hacemos en las sombras, de Taika Waititi, que después también sería una serie de televisión. Esto tiene formato de mockumentary o documental falso, y básicamente explota el vampiro en todas sus iteraciones hasta ahora, y lo que sería que 4 de ellas estuvieran viviendo en un piso en Australia. Suena tan rocambolesco como lo oís. Entonces, no tengo mucho más que decir de esta, o sea, sí que es muy divertida y tal, y eso, al final coge todo esto que ha traído Crepúsculo y todo lo que venía antes, y un poco pues hace esta crítica tanto social como un poco de dónde estaban en ese momento, porque al final eran 2 o 3 directores de cine en una situación un poco así, y recupera al vampiro como una figura sí que es monstruosa, porque hay varias escenas donde el terror es negro. O sea, estamos viendo a esta gente matando a otros para sobrevivir y creando esclavos, pero también pues, quieren tener conexión a Internet. Y por último, Una chica vuelve a casa sola de noche, de Ana Lilia Mirpur, que es igual la menos conocida, es la más interesante a nivel cinematográfico, está grabada en blanco y negro, y es una historia de vampiros más tradicional, entre comillas, porque sí que utiliza una vampira femenina como su foco, y digamos que cuenta una historia en las calles de Bagdad, creo que es... sí, creo que es en Bagdad. Y entonces es muy interesante cómo se juntan esta perspectiva
del vampiro, además un vampiro bastante de aquí, con pues eso, la cultura del país, además de manera actual, no estamos hablando de que esté recreando el siglo XIX o similares. Muy bien. ¿Cómo llega el vampiro a 2020? Pues como todos, un poco regular. Lo siento, creo que todos llegamos regular a 2020. ¿Por qué digo esto? No lo he hecho solo por el chiste, sino porque algunas de las primeras obras de vampiros que nos llegan son adaptaciones, otra vez pues Drácula, Nosferatu, son figuras que vuelven. Algunas con menos éxito que otras, el Drácula de Luc Besson es un poco... ¿Qué pasa si cogemos la peli de Coppola y le metemos más sangre y es peor? Entonces... pues bueno, supongo que el director necesitaba azulejar el baño, no aporta mucho artísticamente a la conversación que estamos teniendo hoy. Y luego Nosferatu de Robert Eggers, que sí que es mucho más interesante, porque Eggers es un director que está mucho más interesado en el aspecto histórico de todo el asunto y cinematográfico. Y utiliza las anteriores adaptaciones de Nosferatu, tanto la de los años 20 como la de los años 80, para... recalibrar un poco la historia y contarlo desde la perspectiva femenina, desde lo que sería nuestra figura de bueno, la mina de Drácula, porque al final sí que sigue una estructura muy similar a la de Drácula. Me parece interesante, pero creo, o sea, al final del día no creo que tampoco esté haciendo algo tan novedoso como lo están haciendo otras obras de vampiros que nos llegan después o más o menos a la vez. Una de ellas, irónicamente, también es una adaptación y es la nueva serie de Entrevista con el vampiro. Vale, Entrevista con el vampiro, hemos mencionado antes a Anne Rice. Anne Rice escribe una serie de 18 libros desde los años 70 hasta 2018, o 13, pero sí, muchos. Y básicamente el primero, que es el que recibe la adaptación en los años 90 con Brad Pitt y... Banderas se desarman, pero Tom Cruise, gracias, que es el Lestat. Adapta lo que es la primera novela, que es Entrevista con el vampiro, que trata de un periodista que acude a donde el vampiro titular, que es Louis Dupont-Dulac, a entrevistarlo para que le cuente su vida. ¿Qué hace esta adaptación? Lo actualiza, porque en el texto original de Anne Rice todo esto ocurre en el siglo XIX, y adelanta todo esto unos 50 años más o menos para que empiece en 1910 y que la actualidad de la novela coincida con nuestra actualidad, y por otra parte cambia la etnia de varios personajes y se pasa un poco de la cosa esta que estableció Anne Rice de que los vampiros no tienen deseos afectivos románticos o románticos sexuales para, digamos, profundizar en las relaciones entre algunos de estos. Algunas de las otras decisiones que toma son como, por ejemplo, que Louis Dupont-Dulac, nuestro vampiro titular, viva en Dubái, que es donde va a entrevistarle. El estado vampiro por excelencia, si me perdonáis decirlo, donde, si leéis investigaciones en torno al país y cómo funciona su industria, sabréis que hay gente a la que le quitan el pasaporte para que se quede esclavizada trabajando en Dubái de por vida. Y bebe sangre procesada, etcétera. Entonces es un vampiro en todos los sentidos posibles, no solo en el sentido literal, porque necesita beber sangre para sobrevivir, sino también en el sentido social. Y luego, una cosa que hace Anne Rice muy interesante, que es eso, lo que hemos mencionado, de humanizar a los vampiros, más allá de que sean solo monstruos porque chupan sangre, también son monstruosos porque son monstruosos como las personas. Son personas abusivas, son personas que están en relaciones y son personas que le pueden pegar una paliza a su pareja. Como Lestat de Leon Kurt. El Maravilla se va a adaptar ahora la segunda novela en la tercera temporada de la serie, y Lestat demuestra cómo es monstruoso. Es un otro, es francés, pero pero dentro de la narrativa de la novela es un otro. Es un descendiente de aristócratas y aparte tiene una completa falta de respeto por la vida de los humanos. Decapita, degüella, mata de formas totalmente innecesarias para beber esa sangre, y aparte abusa emocionalmente de su pareja. Convierte a una niña en una vampiresa que luego tiene que vivir durante años y años y años y años teniendo una relación con él y con Louis que es entre parental, casi lo incestuoso. Y entonces, digamos que esta Entrevista con el vampiro recupera todos estos otros, incluyendo el otro LGBT, para
convertir al vampiro en una figura que es otro en todos los aspectos que, digamos, tanto Crepúsculo como estas obras que a principio de siglo estábamos dejando totalmente de lado. Es un otro desde todos los aspectos, pero ante todo es un otro en el que nos podemos encontrar y reconocer. Por último, para cerrar, la quería incluir, me hubiera quedado más redondo en terminar con la entrevista con el vampiro, pero es que hoy hace un año que se estrenó Los Pecadores, que es la película de vampiros que justo pues, ha ganado el Oscar a Mejor Película, se ha llevado otros 15, creo, no me citéis en el número, y es también, me parece muy importante mencionarla, por un lado, porque es también un concepto original del director de Ryan Coogler, y por otra parte porque también reutiliza esta idea del vampiro como otro, pero como otro que sirve, por un lado, para... es una figura polifónica, ¿vale? No sirve un solo propósito en esta narrativa, y por un lado está cumpliendo el propósito de homogeneizar, quiere convertir a otros en vampiros y que todos sean una gran familia, los que hayáis visto os sonará, pues Remick. Y por otra parte también sirve el vampiro en Sinners, también cumple una función de igual, esa homogenización, digamos, también es igualitaria y digamos que esos pecadores del título, para los que lo hayáis visto, sabéis que todos los personajes son pecadores. Y una cosa que hace la película es enfatizar cómo no solo los que se convierten en vampiro o sobreviven a la noche, porque la película tiene una estructura similar a Abiertos hasta el amanecer, son pecadores, porque sobreviven el proxeneta, la adúltera y el hijo del predicador que ha hecho absolutamente todo lo que no debía hacer, sino deja esto de lado para humanizar a todas estas personas y, digamos, ponerlas en una misma... on the same slate, ¿no? A la misma altura, sí, al esto, y el vampiro es solo un elemento más en esto, que eso, que al final sirve para subrayar, pues eso, el vampiro que tenemos es irlandés, cómo esta ideología colonial lo toma todo de él y cómo luego él debe seguir tomando para poder seguir existiendo. Conclusiones, el vampiro, pues como hemos mencionado, es una figura en constante evolución, no es un monolito, no todo es Drácula, y puede ser cooptado por cualquiera. No siempre va a ser la idea que hemos visto del otro que viene a chuparnos sangre, a veces es un chico guapo que no nos va a dar su número. Entonces, lo que ocurre al principio, como hemos comentado, es reapropiado para alinearlo con valores mucho más conservadores y desaparece el monstruo como otro. Y eso, pues es una figura monstruosa por razones de género, como han comentado Nayara y Olga. ¿Qué pasa? A lo largo de estos últimos 10-20 años hemos visto cómo hay una posibilidad de que otras voces recuperen la figura del vampiro y lo vuelvan a convertir en un otro, pero es un otro distinto al que vimos en la época victoriana, es un otro cercano y que pretende dar voz a esos otros que antes no podían tener el control de la narrativa. Y nada, estas son mis referencias. Muchas gracias. Creo que no he visto ninguna de esas películas. Muy bien, pues pasamos ahora ya al turno de preguntas del público. Están atrás, creo. Ahora te acercan el Mirko, sí, desde atrás. Sí, me ha encantado. Ya que has citado Abierto hasta el amanecer y la de Snaps, volviendo al original, ¿no? El personaje de Morris, que aparece que es el tejano, sí, precisamente, que muestra lo que es el nuevo mundo contra la decadencia, vamos a decir, de Drácula y tal, sí, ¿no? Que es el aristócrata y después también de los británicos, ¿no? Y que es el hombre de acción, ¿no? Entonces te quería decir, porque hay uno que también me gusta porque es mestizo, que es Blade. El personaje sí, de Wesley Snipes. Sí. Entonces, la imagen de los cazadores, ¿no? Porque estos dos, que aparecen en Sinners también, son veteranos, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, o sea, son guerreros profesionales, así como en Abierto hasta el amanecer y algunos de Sinners es justo el antiguerrero, que son tíos normales, lo que tú has dicho, ¿no? Que les toca sobrevivir en una situación. Entonces, ¿qué te parecía eso, no? Porque la imagen, sobre todo, del hombre de acción, o sea, que no es el que como Van Helsing y tal, no, este va con potencia de fuego tradicional y con un cuchillo Bowie, que si sabes que es gigantesco, y es el que hiere a Drácula, o sea, entra en combate cuerpo a cuerpo con él y después muere, que es la imagen del sacrificio, ¿no? Y después en la de Wesley Snipes con Blade es que es mestizo, es
es hijo de vampiros, ¿no? Es el cruce entre humano y vampiro. Entonces, si podías hacer eso, porque creo que ese personaje es muy importante en la obra de... Sí, no, o sea, Blade me parece muy importante. O sea, la cosa es que para hablar de Sinners casi también habría que meterse a hablar del terror negro, el blaxploitation, Drácula negro y todas estas cosas que pasan en los 80, 70. No había tiempo. Pero, por un lado, sí, lo que comentas, yo creo que ocurre una fusión. Hay varias figuras, eso, creo que empiezan en los 80 y tal, que se da una fusión entre la figura de Van Helsing y el vampiro, pero al final creas, yo creo que una figura muy chula para tema pelis de acción y todas esas cosas. Y luego lo que estás comentando tú del superhéroe y tal, y luego el sacrificio es una cosa muy yankee. O sea, es el ideal americano de... Sí, pero aparece en el... O sea, Stoker mete esa imagen con Morris, que es tejano. O sea, el hombre de acción, decías de Drácula, frente a la teoría de los otros, no, viene un tío que es tejano y tiene una pistola. Sí, tiene una pistola. Sí, es potencia de fuego, decir, oye, no. Sí, que pero no tampoco funciona contra Drácula. Eso, o sea, lo de Morris entra un poco, yo creo que en diálogo con lo último que le ha comentado Raúl a Olga, de la tecnología no funciona contra Drácula, da igual si traes un Colt, que si traes una escopeta. Y luego, por otra parte, eso, me parece que hay una combinación, eso, con luego la figura tardía, bastante posterior a Drácula, del cazador de vampiros con el vampiro, que es lo que da luz, digamos, eso, a los de Abierto hasta el amanecer, y luego, por otra parte, a Blade, que eso, Blade sí que me parece muy interesante, pero también en parte creo que casi habría que analizarlo, no aparte, pero si nos metemos a hablar de eso, de el vampiro como superhéroe, que ya da como para charla aparte, en la que se convierte también en una figura dual entre la noche y el día, y lo humano y lo no humano, y está un poco en esa frontera, que el vampiro siempre ha sido un ser fronterizo, en plan, en todos los textos, pero digamos que creo que se explota todavía eso más, digamos, bueno, por un lado eso para humanizarlo, pero por otra parte para convertirlo en algo más allá de nosotros. Pero también eso, así pensándolo en frío, sí, es algo que me suena muy, muy norteamericano. No sé si... No, sí, yo creo, ya te digo, o sea, me parece porque lo de Morris ahí... Sí, creo que también entiende, pero... Tendrá, en la otra sí, no algo aparece, más ¿no? tendrá, sí, no. Es que además es un personaje que a mí me gusta mucho en el original, pero... Sí, y lo de Blade tiene algo que es muy, yo creo que muy sionista en este momento, parece Netanyahu, ¿no? Que el otro día decía, no, bueno, frente a Dios, los mongoles, es que Blade es eso. O sea, si quieres terminar con estos diablos, tienes que ser igual de malo, igual que efectivo de ellos, ¿no? Entonces es una imagen interesante. Sí, simplemente igual por añadir una cosa al hilo de lo que has dicho, porque hay dos extranjeros en Drácula, que son Morris y Van Helsing, que son aceptados. ¿Por qué? Porque son los extranjeros buenos, son los extranjeros que digamos que vienen del mundo capitalista, y hablan inglés. Del mundo inglés, entonces no se ve como una otredad real. Y esa fusión, tanto de ese Van Helsing de tejano, o sea, de Morris y Van Helsing, es lo que crea esa especie de Blade, que fusiona esos personajes en los que la otredad sí es aceptada. Dime, Alex. Vale. Te veo. No, voy a preguntar una tontería, pero es que me ha venido. Bueno, quería felicitaros a los dos por la charla. Creo que el Drácula de Coppola, que a mí me gustó mucho, y fue lo que me llevó a leer el Drácula de Stoker. Y la única diferencia textual que hay es que hay una historia de amor que no hay en el original. Hay que analizarla desde el punto de vista de la redención, del amor, la muerte del amor, el amor es eterno. Él se condena porque ama a esa mujer y la pierde y no soporta y se enfrenta a Dios. Por eso clava la espada en la cruz. Y luego es la redención a través del amor y cómo él deja de ser un monstruo. Yo creo que hay que tirarlo por ahí. Pero sí que estoy de acuerdo en que tiene el peligro ese Drácula de que luego da paso a la justificación de esos Dráculas buenos que pueden ser más o menos reprimidos o con más o menos problemas internos. Pero bueno, eso, es decir, mi pregunta no iba por ahí, es por una idiotez, que creo que es una idiotez, sinceramente. De todas las referencias que has hecho no conozco casi ninguna. Olga tampoco. No, pero Blade sí. Vale. La de ¿qué hacemos en las sombras? Sí. He visto la serie americana, no la neozelandesa, y no he visto pero es súper entretenida, súper divertida. Sale Colin Robinson, que es el vampiro emocional. Sí. Pero no va por ahí, va por la referencia que haces a que en las sombras de Grey, en las 50 sombras de Grey,
Grey sería un vampiro, aunque no tenga colmillos, porque se encaja en el arquetipo. Bien. Ya digo que es una tontería, pero casualmente son las 50 sombras de Grey, que es decir, que son sus 50 sombras, y Drácula no tiene. No tiene. Sí. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Por un lado, yo lo relacionaría mucho con lo que justo has dicho antes, con el tema de que el Drácula de Coppola no tiene sombra, pero tiene la sombra emocional del amor perdido. ¿No? Sí, no, me refiero que Drácula como tal no pero, tiene. El personaje Drácula... Pero la movida de Christian Grey, por un lado, a ver, eso es un Edward Cullen mutado, en el sentido de eso, de que originalmente la autora escribió un fanfic, una historia fan de Crepúsculo, en el que Edward Cullen era rico, todopoderoso, por eso, digamos, es el paralelismo más directo, pero por otra parte eso, con lo que estabas comentando justo ahora, yo creo que tiene mucho que ver, por eso he dicho y he hecho el énfasis en todo esto, es culpa del Drácula de Coppola, porque creo que mucho de este bagaje emocional de figura torturada, etcétera, etcétera, que es el problema, bueno, los 50 problemas de Christian Grey vienen un poco de ahí, del romantizar este vampiro como, no, pero en el fondo te quiere, te va a pegar, va a abusar de ti, te va a aislar de tu familia y tus amigos, pero es porque está destinado a estar contigo. Yo lo relaciono un poco con eso, pero, o sea, a nivel más físico, la verdad es que no lo había pensado y sí, no, es algo en lo que se le puede dar más vueltas. Y bueno, lo que decías, lo que hacemos en Las Sombras, la serie, es uno de el guionista es uno de los directores de la peli y es uno de los actores de la peli original y va un poco en la misma línea. Si te gusta la serie, yo creo que disfrutarás la peli. Sí, no, la serie me gusta mucho, pero ya. no iba por ahí. Ya. Mi pregunta era esa. Sí, no, pues eso. Le voy a dar un par de vueltas porque me parece muy interesante eso, pero yo lo relaciono eso con el aspecto emocional. También te digo que no he leído Sombras de Grey, ni he visto la película ni nada, no tengo ningún interés. Leído, pero es simplemente que lo que has preguntado... Yo algún cacho sí, porque si no, no puede, pero sí. Que tu intervención pues, me ha sugerido. No. Le doy vuelta. Una chorrada, pero... Que es 50 sombras de Grey, que es Grey porque es gris, es moralmente gris, sí. ¿no? Es como 50 justificaciones por la que podemos justificar que ni es ni bueno ni malo, está en medio, ¿no? Entonces, pobrecito, ¿no? Bueno, lo de que no es Angelito. gris. Angelito. Cuestionable, pero sí, 100%, sí. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, pues vamos a ir acabando. Yo sí que es verdad que he echado en falta mi obra de vampírica preferida, que es El Conde Mor, pero bueno, con todo no se puede. Joder, Raúl. Y después de este pedazo de comentario, Anne, vamos a cerrar con música de Anne. Les damos un aplauso a las dos, por favor. ¿En serio? Voy a girarme, que si no, no la veo.
Muchas gracias, Anne. Pues ahora ya, para finalizar nuestro concurso, Joseba lo va a dirigir. Buscas una mano inocente, que puede ser la de Rachel, que la tienes al lado, y te dejo. Bueno, el concurso, para quien se haya incorporado por primera vez, vamos a hacer un maratón de cortometrajes en Tártalo, la Semana de lo Fantástico en las Artes de noviembre, y se sortean 2 entradas. Si os toca una, podéis ir con un acompañante. Entonces, la mano inocente, Rachel. Vale, ¿el 15? ¿15? Ah, pues sí, igual se ha ido el 15. Nada, seguimos. ¿El 10? Vale. Luego te pido los datos o te doy la entrada directamente. ¿Y el 2? Muy bien. Vale. Enhorabuena. Bueno, pues ahora entonces ya sí, gracias a todos por haber compartido este espacio, este momento con nosotros, con la Asociación Evendai, y os emplazamos a la próxima píldora cultural, que la tendremos en mayo. Ya os anunciaremos exactamente la fecha. ¿El 5 de mayo? Ah, el 15. 14 de mayo, es que estoy pensando porque la fecha, bueno, en principio será el 14 de mayo, pero bueno, ya lo anunciaremos en redes, en los medios, por si tenemos algún cambio de última hora. Gracias y feliz tarde jueves.